La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Conjura de los Necios. Estamos en una nueva etapa de nuestra miscelánea radiofónica que hoy llega también a televisión. Le agradecemos muchísimo durante este tiempo que nos ha acompañado y a nombre de todo el equipo de este programa, la verdad que nos ha permitido llegar a sus oídos por mucho tiempo, pues hoy también ya tendrá imágenes y lo vamos a seguir haciendo con muchísimo gusto, como el que siempre lo hemos tenido ante ustedes. Agradezco, por supuesto, a Angélica Chevalier en la producción y a todo el equipo de conductores y además el equipo, por supuesto, de televisión que nos va a acompañar durante estos días. Insisto, vamos a tener un nuevo formato, una nueva dinámica y por las mismas circunstancias en las que estamos viviendo, el equipo de conductores que estamos en este programa, pues nos vamos a ir turnando para que usted siga también disfrutando y, por supuesto, comentando este material que siempre les compartimos con muchísimo gusto. Hoy tenemos una variedad de temas, vamos a enfocarnos específicamente un poquito al arte y la cultura del día de hoy con grandes invitados, vamos a ir más allá también del territorio poblano, por lo cual hemos preparado pues un material que esperemos disfrute muchísimo. Vamos a iniciar el día de hoy con una entrevista que a mí en lo personal me llama mucho la atención, me gusta muchísimo, porque es de un chico que hoy forma parte de nuestra institución, está en la maestría de Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y él estudió la licenciatura en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de este estado, del estado de Puebla, y me ha gustado muchísimo porque nos ha permitido conocer un poco más de lo que se hace en torno a la historia y patrimonio de las juntas auxiliares que conforman nuestro territorio poblano, del municipio, por supuesto, y me encanta porque es un joven muy talentoso. También vamos a hablar de lo que sucede allá en Cholula en torno al arte contemporáneo. También vamos a hablar de los temas que se viven actualmente en estos tiempos de pandemia y, por supuesto, qué tiene que ver la arquitectura en estos temas actuales. Y, por supuesto, también nos vamos a ir hasta Michoacán, donde vamos a hablar con un joven talento que a través de sus manos y también de un equipo de tejido, nos hace zarapes y que estos se distribuyen en todo el país. La importancia del trabajo artesanal, pero qué tiene que ver con jóvenes universitarios. Estos son los temas que vamos a ir a desarrollar durante todo este tema. Insisto, hoy vamos a platicar básicamente con estos jóvenes y Rafael es nuestro primer invitado. Les comento un poco más de algunos datos. Lo conocí justamente en algún momento cuando él estaba preparando sobre la historia de unos municipios, y hoy, después de algún tiempo, recuperamos estas juntas auxiliares, pero ¿sabe qué? En torno a su gastronomía. Pues ya tenemos en línea a nuestro primer invitado y me da muchísimo gusto saludar a nuestro queridísimo José Rafael Moreno Maravilla. Mi estimado Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Pues aquí muy contentos, muy gustosos de compartir con ustedes esta labor en torno a los pueblos originarios de la capital poblana. Pues antes que nada una disculpa, yo vivo en un pueblo, en Zacachimalpa, entonces los ruidos del pueblo son particulares por ahí, pero bueno, estamos aquí muy gustosos. Esta llamada y nos encanta porque si bien comentas que están estos problemas de tecnología, pues a todos nos pasa que estamos aquí en la ciudad o en las comunidades rurales, pero lo importante es platicar de este libro, una muestra de la cocina indígena y popular del municipio de Puebla, este recetario de 5 juntas auxiliares, un trabajo que te llevó prácticamente un año realizar y que la verdad vale la pena porque haces una revaloración de todo pues estos elementos que están en torno a la cocina de estas 5 juntas auxiliares. Empezaríamos precisamente con esto, mi estimado Rafael. ¿Por qué en este momento decides trabajar con solo 5 juntas auxiliares? Sí, es por una cuestión metodológica. Como lo decía, vivo en Zacachimalpa, entonces las juntas auxiliares circunvecinas pues son las que conozco, digamos, hasta cierto grado, pues tengo una mayor
movilidad, conocimiento de sus espacios, de sus territorios, y pues la metodología ahora continúa, ¿no? Pues con la zona centro y parte de la zona norte, como por estrategia y por experiencia, quise empezar con estas juntas auxiliares de la zona sur, que pues como ya bien mencionaba, corresponden pues a Totenahuacán, Tecola, Somiatla, Chautla y Zacachimalpa. Fíjate que este libro me encanta porque si bien como subtítulo lleva el nombre o el adjetivo de un recetario, en él podemos encontrar una infinidad de material. Me refiero a que también nos hablas, nos narras parte de la historia de quien cocina, no solo mujeres, también hay hombres que se dedican a la cocina. Haces una selección de material en el cual además platicas cómo esto que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver también con temporalidades, tiene que ver con el trabajo cotidiano y tiene que ver con una rutina, por ejemplo, desde levantarse temprano para ir a conseguir ciertos productos que a lo mejor vamos a encontrar solo en ciertas temporadas. Sí, durante este recorrido me llevé unas gratas experiencias porque en muchas ocasiones lo he dicho que este material no solamente quiero que se perciba como un registro, ¿no? Como un texto, sino que vaya más allá, el conocer quiénes son los actores, ¿no? De cada uno de estos pueblos, pues porque relativamente con los alimentos o las cocinas tradicionales tenemos una vasta diversidad de conocimientos y saberes. Y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención porque, pues lejos de ser una receta, era la persona quien lo cocinaba, ¿no? Y me decía, bueno, es que, mira, para que este plato o este alimento tenga una buena cocción, se necesita que se realice en olla de barro, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, a pesar de que tengamos la receta, pero la recomendación dice, bueno, pues, ¿por qué? Porque si no lo haces en olla de barro, no te va a espesar, ¿no? Entonces, Claro. eh, son parte de los conocimientos, ¿no? O como también lo decía, para preparar el tecamote en Guadalupe Tecola, la persona me decía, yo me tengo que ir de madrugada porque el cocimiento es de 6 horas y yo tengo que estar al pendiente en revisar el color de este tubérculo, ¿no? Que ya haya cambiado el color y entonces yo ya sé que ya está listo. Entonces, que pues la receta a lo mejor nos explica, ¿no? De una u otra forma, esa experiencia, ¿no? Que tienen nuestros cocineros, nuestras cocineras de ir al monte y pues saber cuál es el fruto que ya está maduro o específicamente dónde encontrarlo, ¿no? Y que pues es parte del gran patrimonio biocultural que tenemos en nuestros pueblos. Claro, y que justamente que dentro de la ciudad muchos de ellos no podemos percibir, es decir, recuerdo algunas recetas como la salsa de choconostles, el tecamote que bien comentas, el atole de chilacayote y el tamal mismo de tortilla. La verdad es que son cuestiones que uno pensaría un poco extrañas, pero tienen que ver con incluso la reutilización de materiales, perdón, de ingredientes que valoran muchísimo la gente de estas poblaciones. Sí, de hecho, este elemento que mencionó Carlos del tamal de tortilla, ¿no? Pareciera ser redundante. Así Y yo es. le preguntaba a doña Rosa que, bueno, pues, ¿de dónde se había originado esa receta? Y ella me decía que, pues, en tiempos de sequía, no en tiempos en donde la cosecha se terminaba pronto, no se podían dar a la tarea de tirar la tortilla que ya no se utilizaba. Entonces, lo que hacían en los pueblos, esa receta es de Azumiatla. Entonces ella me decía, cuando nosotros tenemos semillas, por ejemplo, la del guaje, también la ponemos al sol para secarse y la volvemos a reutilizar. Es decir, es lo mismo con la tortilla. Dice, el maíz es sagrado, no lo podemos tirar, entonces pues lo debemos de reutilizar. Y esta ha sido una de las maneras en las que pues se sigue dando respeto a esa semilla, ¿no? Sí. Y pues realmente es una receta que los invitaría a probarlos porque uno no se imagina, ¿no? Hasta cierto grado. ¿Cómo será la textura de un tamal de tortilla? ¿No? Es una receta excepcional. Claro, fíjate, Rafael, que también si sumamos a esto de cómo ven los ingredientes
o cómo lo viven justamente con sus actividades cotidianas, el preparar sus alimentos, se suman otros dos factores que a mí me encantan, que es justamente uno que tiene que ver con las porciones, o sea, desde cómo compras la cantidad de ciertos ingredientes, ¿no? Es decir, hay una serie de acuerdos, ¿no? Entre la comunidad, como por ejemplo 5 pesos de o 1 peso de, y también otro elemento que tiene que ver justamente con las medidas que en algunos, para mucha gente, es desconocido o lo conocen con otro nombre. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento también comentaste, por ejemplo, el uso de medidas como almudes, ¿no? En otros, para mucha gente de repente esa medida puede ser desconocida, pero si lo cambiamos a cuarterón, ya puede ser como algo más familiar, y eso también nos los platicas y lo podemos descubrir en tu libro. Sí, eso es otro aspecto muy particular, porque cuando compartía pues parte de las recetas, algunas personas me decían, pero ¿yo cómo voy a saber si en la receta dices 3 pesos de comino? Yo le preguntaba a los cocineros, a las cocineras, pero más o menos en gramos, como cuánto es, para tener pues un tentativo. Y me decía, es que en nuestro pueblo el señor tendero ya sabe cuántos son 3 pesos, y nosotros nos guiamos en torno a la medida que ya está establecida. Y eso es un fenómeno muy particular. En cada uno de estos pueblos se menciona una receta con esas mismas características de los pesos, ¿no? 3 pesos de cilantro o 1 peso de cilantro, que pudiera ser como decir a lo mejor 2 ramitas de cilantro, ¿no? Pero esa es la particularidad de estas recetas, ¿no? De cómo es que allá hay un sistema de medidas acoplado como, pues un rompecabezas, ¿no? Que la persona, el tendero, sabe cuánto es y la cocinera pues adecúa a eso, ¿no? Entonces, si va a ser el doble, pues va a decir, en lugar de 3 pesos, necesito 6 pesos de cominos, por ejemplo. Y esto de los almudes es también propio de San Andrés Azumiatla. Aún se utiliza ese tipo de medida que pudiera ser, o más bien es muy, muy interesante, ¿no? Porque pues en espacios más urbanos es un poco más difícil encontrarlos. Así es, la verdad es que toda una delicia disfrutar de este libro, que me gustaría que nos platicaras dónde se puede conseguir, si se puede hacer en línea, si se puede descargar, o incluso si alguien se puede poner en contacto contigo para que tú les puedas compartir el material. Sí, actualmente con un equipo de jóvenes trabajamos en una página oficial de San Pedro Sacachimalpa. Entonces, si pueden escribir a Pueblo Originario de San Pedro Sacachimalpa, ahí tenemos contacto varios de los integrantes. Entonces es más rápido el vínculo para que se puedan contactar conmigo. Si nos pudieran escribir a esa página, buscarla como Pueblo Originario de San Pedro Sacachimalpa. Ahí compartimos material cultural de esta Junta Auxiliar, y el vínculo sería directamente conmigo para que yo les pueda regalar un ejemplar con todo gusto. Esa es la finalidad, dar a conocer todas estas expresiones culturales, todas estas labores que nosotros realizamos en los pueblos como patrimonio tangible e intangible. Sí, la verdad es que para nosotros es un gusto poder platicar una pequeña porción de este gran trabajo que has hecho, y por supuesto recordar a la gente, o comentarles más bien, que ya estás preparando el material siguiente con otras juntas auxiliares. Sí, es parte del segundo proyecto. Ahora vamos con la zona centro y bueno, también con algunos pueblos de la zona norte, como es Resurrección, Canoa, Xonacatepec. Voy ahí también a darme una vuelta por Campeche, porque pues a pesar de que es un pueblo urbano, todavía se resiste, ¿no? Con muchas expresiones culturales también, y pues por ahí ya encontré algunas cosas muy interesantes que más adelante también estaré compartiendo, ¿no? Pues para ver desde el fondo, ¿no? Que somos pueblos, vivimos en la ciudad, y pues todavía tenemos ahí muchas cosas que mostrar, que nos conozcan por las cosas buenas que tenemos. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que fue un gusto platicar contigo y estaremos en contacto para el siguiente material. Un abrazo. Hasta luego. Pues este fue una parte de este trabajo tan importante que está haciendo Rafael con las 5 juntas auxiliares en este momento, y más adelante va a retomar todavía más de las demás juntas auxiliares. Fíjese que nuestra universidad, pasando a otra orden de ideas, está preparando un curso sobre los retos que tienen las comunidades de jóvenes, en particular los jóvenes rurales, y para esto nuestra compañera Wendy Herrera ha preparado un material con la información
necesaria. Está organizado por la Facultad de Filosofía y Letras y creo que es muy importante saber justamente cuáles son los retos que tienen estos jóvenes en este momento de pandemia, en este momento de crisis. Y vamos a escuchar este material de Wendy Herrera. La Facultad de Filosofía y Letras invita al curso Jóvenes Rurales en tiempos de COVID-19, cuyo objetivo es generar un espacio de análisis acerca de los retos que estos adolescentes sufren en su vida cotidiana con la pandemia. El programa consta de la exposición, discusión, investigación, práctica y asesoría sobre el tópico. Se realizará en modalidad a distancia por plataforma Teams del 14 al 26 de mayo. Pues este material súper importante y considerable para los jóvenes que viven en los pueblos, en las comunidades rurales, e hilando justamente este material sobre tiempos de pandemia, arquitectura y espacios. Vamos a tomar un tema que tiene que ver justamente con estos detalles. Muchas veces nos hemos acercado, ahora que podemos salir un poco más, a lugares que se han modificado, a los restaurantes, a los cafés, donde pasamos de estar al interior. Prácticamente hoy estas actividades se vienen realizando en el exterior y bueno, también eso ha implicado una serie de ajustes de cómo convivir y también en nuestras casas. Me parece, se han hecho algunas modificaciones, es decir, en algún momento si ha habido algún enfermo en nuestra casa contagiado de COVID, se han tenido que restringir ciertas áreas y esto modifica el espacio. ¿Sabe usted que incluso estos espacios reducidos, pues no solo es la sana convivencia, tener una cuestión de higiene y no contagio, sino también el mismo estado de ánimo se ve alterado al tener espacios reducidos, al saber que alguien de la familia está fumando, al no tener un jardín, al no tener una terraza, y esas son condiciones que se están considerando actualmente en los estudios y son los retos de la arquitectura contemporánea que estamos viviendo ante esta pandemia. Y tenemos justamente para hablar de este tema al doctor Víctor Martínez López de la Facultad de Arquitectura, lo cual agradezco muchísimo que nos acepte siempre el tiempo para platicar de estos temas de arquitectura. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Claro que sí, gracias por la invitación, Carlos. Víctor, pues ya platicaba yo un poquito dando una introducción, que tenemos nuevos retos, es decir, ahora hemos visto cómo se han modificado espacios desde el punto de vista de un arquitecto, cómo se ha vivido y cuáles son los retos que tiene la arquitectura contemporánea ante una situación como la que estamos viviendo de pandemia. Sí, pues fíjate que como que aceleró a nuestra profesión, pues comprometernos un poquito más, ¿verdad? En realidad, nosotros como diseñadores arquitectónicos, pues hemos contemplado todo esto que no debería pasar en nuestros hogares y donde vivimos, ¿verdad? La cuestión es que la mayor parte de la vivienda generalmente la construyen desarrolladores que no necesariamente son arquitectos, por lo tanto estamos viviendo las consecuencias de no confiar en el diseño arquitectónico en un arquitecto. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos sí realmente es rescatar todos esos pequeños indicios que tienen que ir diseñados en un proyecto, ¿verdad? Áreas ventiladas, suficiente espacio para convivir, no nada más para habitar, tener vestíbulos, tener elementos que nos permitan hacer nuestra convivencia con suficiente espacio para evitar el estrés de estar tan cerca mucho tiempo, aunque seamos miembros familiares. Pero en general, nosotros creo que sí, pues ya estamos como que en ese rol, ¿verdad? De estas nuevas etapas de proyectos de construcción, considerar elementos, ¿no? Desde materiales, sensores y mejoras en la vivienda. Claro. Por si esto ocurre. Claro, porque Víctor, que no es lo mismo de repente tener un inmueble, una casa, un restaurante y adecuarlo, ¿no? A tener una concepción completa desde
desde el inicio, considerando todos estos elementos, por supuesto, en situaciones como la que estamos viviendo, pues surgió de imprevisto, pero ya ahora sí hay que considerar estas nuevas formas de convivencia, es decir, considerar espacios más abiertos, y por supuesto también tienen un reto muy complicado, que es la de que muchas construcciones, sobre todo las de interés social, se reducen a pocos metros cuadrados de construcción. Sí, así es. Decíamos que, bueno, hay un indicador o un porcentaje de hacinamiento que, pues, ese es como general en la República Mexicana, ¿no? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, nos indica que hay ese indicador, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León es del 3.1%, ¿verdad? Quiere decir que por cada 10 hogares, 3.1 de ellos viven en hacinamiento. En Puebla es del 9.7%, ¿sí? Entonces, en otros estados es todavía peor. Por ejemplo, en Chiapas o Guerrero están como por el 27.6%. Entonces, eso ya lo sabíamos y sin embargo hay políticas que pues no nos ayudan, ¿verdad? No es nada más desarrollar las 7 millones de viviendas que eran hace unos años el objetivo, sino que hay que pensar en la calidad de la vivienda. Entonces, sí son elementos que nosotros tomamos en consideración. Generalmente ahora sucede por ejemplo, yo desde el ámbito académico, en nuestros talleres de proyectos sí consideramos ya estos elementos para mejorar una vivienda, como tener una extensión o una terraza, un balcón, ¿verdad? Estructuras que nos permitan pues ventilar y estar preparados para este tipo pues, de eventos, ¿no? Claro, de hecho, fíjate que me parece, y comparto esto último que acabas de mencionar, que creo que hoy una opción justamente en espacios reducidos y al no poder salir tanto, las azoteas son una buena opción a considerarlas como terrazas, a tener nuevamente estas plantas o estos pequeños jardines en las azoteas que a lo mejor lleva menos inversión, pero nos da mayor utilidad y sobre todo beneficio en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, así es, te digo, esos elementos que se pueden diseñar con antelación, ¿no? En un proyecto, y hay otros elementos más recientes que a mí me llaman la atención, por ejemplo, los sensores, ¿no? Ahora ya hay sensores para no tocar una perilla, claro. para no interactuar con el elemento arquitectónico. Entonces eso me llama mucho la atención en los negocios, que de inmediato se impulsó. También eso, ya teníamos alguna experiencia con la domótica en arquitectura, pero ahora pues se ha aplicado, realmente eso sucede, nuevos materiales, ¿no? Que evitan que se acumule el polvo, sino que son totalmente, pues, que reducen eso. Y otros elementos, ¿no? Ya más que se pueden ya implementar a la vivienda de inmediato. Entonces, sí, definitivamente eso pasa. Y, por ejemplo, en los negocios, algunos proyectos ya deberían contemplar áreas para la espera, ¿no? Claro. De la repartición o de la mensajería. Ya ves que ahora eso se incrementó. Entonces, sí son consideraciones, como dices, para un restaurante es diferente que para una vivienda definitiva. Claro. Oye, Víctor, ¿y cómo se aterrizan estas ideas a los jóvenes universitarios? Es decir, ¿en qué materia o cómo o en qué taller se están analizando estas situaciones? Sí, bueno, en arquitectura tenemos talleres de diseño del 1 al 6 y es por niveles y semestres, ¿no? Generalmente desde el tercer semestre, el taller número 3, 4 y 5, ahí hacemos ejercicios. Sobre todo también nos toca ver hospital, por ejemplo, por tipología, y edificios de gestión, ¿no? Al principio es un ejercicio de vivienda para todos, pero ahora con la pandemia, pues la verdad es que sí, no, nos ha
preocupado implementar esos ejercicios y vemos cómo los chicos, pues de manera creativa proponen, ¿no? Mecanismos de diseño para un edificio, para el espacio público, ¿no? También porque pues es un comportamiento diferente el que ahora vamos a tener que regresar. Entonces, cómo vamos a interactuar en el espacio público y en el espacio privado, y cómo se simulan escenarios, ¿no? Precisamente, por ejemplo, para un auditorio, Claro. para un estadio. Entonces, todos esos protocolos que requieren algunos espacios específicos, ¿no? A salas de espera, áreas de transición, áreas de desinfección. Entonces, ahí es donde la creatividad, la verdad, sí aparece en nuestros chicos, porque sí piensan en la función del nuevo usuario ahora que regresemos. Claro, y también algo que tú y tus alumnos, tu equipo de trabajo, han hecho ya durante varios años, creo que también es el momento en que se está poniendo en práctica, que es justamente parte de la arquitectura efímera, porque si bien, como comentábamos, es decir, hay una necesidad importante de algo en particular en este momento, y se están modificando, se están haciendo, digamos, estos llamados parques, por ejemplo, fuera de los restaurantes. Entonces, esto genera una serie de arquitectura que no va a estar permanente una vez que regresemos a nuestra cotidianidad, o como lo llaman, nuestra nueva cotidianidad, pues se van a retirar. Justamente también es parte de los trabajos que ustedes hacen ya desde hace tiempo en la Facultad de Arquitectura. Sí, fíjate, con el acercamiento del concurso de pabellones de arquitectura efímera, que ya llevamos como 5 versiones, sí tenemos esa experiencia de hacer edificios que son plegables, transportables y ensamblables, ¿no? En eventos como estos, habíamos simulado eventos como una erupción volcánica, por ejemplo, ¿no? Cómo llevar a ese tipo de desarrollos a la gente en necesidad, y eventos así que tienen que ver con esto, ¿no? Y efectivamente es una experiencia que nos queda entonces en el área en la que yo desarrollo y la que yo llevo con mi cuerpo académico. Llevamos, ya tenemos ese enfoque, y a los chicos sí se les entrena para que ellos sean capaces no solo de diseñarlo, como dices, sino de construirlo con manejo de herramienta, porque son módulos pequeños a la escala del cuerpo. Sí. Entonces, incluso hacemos prototipos. Entonces, está muy interesante, porque ahora efectivamente, por ejemplo, es necesario para pues construir hospitales en poco tiempo, ¿no? Y áreas de alojamiento para gente que está infectada. Entonces, muy, muy, muy importante. Realmente sí nos ha servido mucho. Claro. Oye, y me gustaría mucho que nos compartiera si hay un correo institucional, alguna página donde la gente que está interesada en conocer más de lo que hacen allá en la Facultad de Arquitectura se puedan poner en contacto con ustedes, y por supuesto a lo mejor conocer justamente lo que ustedes han venido haciendo con esta arquitectura efímera, porque probablemente sea muy solicitada en esta circunstancia, y también para orientar a toda esta gente que a lo mejor necesita adecuar sus espacios porque la familia creció, porque necesita estas nuevas pues actualizaciones en cuanto a los espacios de convivencia en sus casas. ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto con ustedes? Sí, pues yo les dejaré mi correo institucional, que es victor.martinez@correo.uap.mx, y el de mi cuerpo académico, que es el de sea116fawap @gmail.com. Mi cuerpo académico es ese, cuerpo académico de diseño y tecnología, pero es seafawap116@gmail.com, y ahí claro que les brindamos toda la información, y pues si les interesa algún proyecto, algún desarrollo de proyecto, pues bienvenido, ¿no? Nosotros teníamos la idea un poco de aplicar antes de la pandemia esto de lo efímero a solucionar el problema de los ambulantes, ¿verdad? Porque también es una forma de orden y control. No la podemos evitar, pero sí podemos contribuir a que sea un poco más ordenada por ejemplo, ese comportamiento. Entonces, eso es lo que hacíamos un poco antes de la COVID, pero ahora pues tendría que aplicar esto a
a las necesidades de un hospital efímero, ¿no? O de un área de atención. Claro, pues la verdad es que muy interesante todo el trabajo que ustedes vienen realizando, que nos compartes a través de estos micrófonos. Ojalá la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, puedan acercarse a ustedes y ver todo este material que por supuesto están teniendo. Muchísimas gracias, Víctor, por esta entrevista y más adelante retomaremos algún otro tema de arquitectura. Muchísimas gracias, buenas tardes. Saludos a todos. Pues es así como estamos en la Conjura de los Necios. Vamos a un corte y regresamos con temas que tienen que ver con el arte y la cultura. Regresamos. Regresamos a la Conjura de los Necios. Muchas gracias por seguir acompañándonos. También aprovecho, por supuesto, para agradecer a Arturo Uriza, a Jesús Aguilar y a todo el equipo que está aquí al pendiente para que estemos en sus oídos y en su imagen, por supuesto. Lo hacemos con muchísimo gusto. Es para nosotros y sobre todo para mí es muy emocionante poder estar con ustedes ahora en televisión 18.1 pues del canal abierto. Ya tenemos nuestra siguiente entrevista, la cual también quiero agradecer. Nos costó un poquito por algunas circunstancias que que platicaremos más adelante. Insisto, es la emoción, pero nos enlazamos justamente hasta Santa Clara del Cobre, allá en Michoacán, para platicar con un joven universitario, un joven talentoso artesano, Carlos Ulises Correa San. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz de estar aquí. Pues muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista que ya teníamos platicada desde hace algún tiempo y no podíamos concluir por algunas cuestiones. Y la verdad que para mí es un honor poder platicar con un joven que es considerado precisamente joven maestro y que ya desde hace algún tiempo se dedica a la elaboración de gabanes, de esta artesanía precisamente de Santa Clara. Y Carlos, antes de platicar justamente de todo este material, toda esta actividad que vienes haciendo, me gustaría que nos comentaras qué es un gabán y después cómo llegas a esto. Si bien sabemos que tu familia se dedica a esta artesanía muy importante y que por supuesto entonces desde niño tienes cercanía a la producción, hay una situación muy particular en tu vida que te hace tomar las riendas del taller familiar. Sí, bueno, un gabán es una prenda que portan generalmente los hombres. Es muy similar a un jorongo y también se relaciona mucho con un zarape, pero en este caso tiene una abertura, entonces el gabán se pone por la cabeza y te cubre todo el cuerpo. En mi caso, yo soy el tercer tejedor en línea directa por parte de mi abuelo. Fue el primero que se enseñó a tejer. Después le enseñó a mi papá y posteriormente mi papá me enseñó a mí. Y también a su vez a mi abuelo le enseñó un tío suyo. Entonces esto ya viene por más de 100 años aquí de mi familia. La verdad, toda una tradición muy importante y la verdad, como bien comentaba hace rato, pues es un trabajo que tú vienes desarrollando, digamos, de forma directa en tiempo reciente, porque pues al final, cuando pasa una situación difícil como la que viviste, que es el fallecimiento de tu padre, pues te tuviste que hacer cargo justamente del taller y lo has hecho de una manera sobresaliente porque has obtenido no solo el reconocimiento de los mismos artesanos, sino también has obtenido premios a nivel nacional. Sí, bueno, mi papá falleció hace 3 años aproximadamente y a partir de ahí yo tengo que estudiar, entonces tengo que sacar ahora sí que para mis estudios, estudio en la universidad, estudio en el Tecnológico de Morelia, la carrera de Ingeniería en Materiales, curso actualmente el 8º semestre. Entonces yo soy de Santa Clara y el Tecnológico está en Morelia, tengo que sacar ahora sí que para mis estudios
Y es ahí donde pues yo tengo que seguir trabajando porque fue lo que me enseñó mi papá. Y al fin y al cabo es de lo que pues uno tiene que echarle ganas para seguir también con esta tradición, para seguir con esto que nos enseñó también mi abuelo. Así es. Y Claro. de parte de algunos reconocimientos que he obtenido son a nivel estatal. Primeros lugares, afortunadamente me ha ido muy bien y estoy muy agradecido también con la gente que me ha apoyado mucho, también mis tíos, maestros artesanos del estado de Tlaxcala, que también han estado apoyándome mucho en ese aspecto. Sí, y Carlos, también algo que hay que comentar muchísimo es justamente esta actividad que tú haces para ayudarte en tus estudios, para ayudar a tu familia. Es decir, ya estás por terminar la universidad, tus estudios superiores, y pues tienes que seguir con esta tradición y que de ahí obtienes material. Hay que ver también que la gente valore el trabajo y el costo de uno de los gabanes o de alguna artesanía en general. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te lleva a elaborar uno? Ya sabemos que puede haber de diferentes tamaños y eso implica, por supuesto, el tiempo, pero que además tienes que comprar materia prima y eso se ve reflejado en un premio que para mucha gente puede ser caro, pero es el resultado mismo del trabajo que implica materiales y mano de obra, el tiempo que tú le dedicas a la elaboración de uno de los gabanes. Sí, sí, mira, el tiempo, como menciona, varía, dependiendo de qué tan elaborado esté, cuántas figuras lleve. Generalmente mis gabanes van enfocados muchos a grecas alrededor, y generalmente yo tardo alrededor de 22 días, a 8 días en diseños más sencillos, pero generalmente son 22 días. En cuanto al proceso, pues son varios los pasos. Se pone la tela, se lava la lana, se tiene que encanillar, se tiene que diseñar, tejer, y aparte ya cuando está el tejido, pues se tiene que dar un proceso todavía extra, se tiene que arreglar las barbas, se tiene que quitar espinas. A veces me piden agregar más barbas o enrollarlas para que queden, o para que duren más, porque muchas veces ya cuando los gabanes tienen unos 40, 50 años, se van desgastando de la parte de abajo, entonces las barbas como que se le van rompiendo y ese proceso hace que las barbas duran mucho más. Sí. Y la lana, pues sí, la tenemos que traer de fuera, porque Sí. aquí en el estado de Michoacán casi no tenemos grandes productores de lana, se dan más en Guanajuato, en el estado de México, entonces tenemos que ir para allá. Claro. Oye, Carlos, y también algo que hay que platicar con la gente es de que, por ejemplo, había dos eventos importantes en Michoacán, ferias, donde digamos que los artesanos presentaban su material y que se hacían anualmente. Hoy, ante una situación de pandemia, pues se han suspendido estos eventos. ¿Cómo has vivido tú esta pandemia? ¿Te afectó, te ayudó o qué modificación hubo en este proceso de estas actividades importantes para la venta de gabanes? Sí, los dos eventos que menciona, pues es el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos y es el Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro y el otro en Uruapan. En esos eventos mi abuelo sale a la feria y es donde tiene la mayor venta, digamos, en el año, porque en todo el año acumula los gabanes para presentarlos en ese evento. Y en este caso, pues, por la pandemia, pues sí se ha suspendido, ya van 2 años que se suspenden en el Domingo de Ramos en Uruapan, entonces 2 años que no ha salido, y tiene gabanes ahora sí que en existencia de esos 2 años acumulados. En mi caso, pues me he enfocado mucho en las ventas en línea, y afortunadamente me han llegado bastantes pedidos y también pues como le comento los gabanes son tardados de realizar aparte de mis estudios y recibo los trabajos con algo de anticipación, aproximadamente 2 meses. Eso sí, tengo bastante trabajo, gracias a Dios. y sí, ahora sí, como dice, a algunos les afecta y a otros no se ha afectado tanto, pero en la parte de las ventas tradicionales que son directas con el cliente, sí ha afectado bastante. Incluso pues a mí me ha tocado comprarle gabanes a mi abuelo para dárselos a sus clientes y ahora sí que ser el puente porque Claro. pues él ya es mayor y ya tengo que ahora sí que involucrarme yo en las tecnologías y hacer que también él venda.
Claro, la verdad es que ha sido un reto que has sabido pues afrontar, como muchos que se han presentado en tu vida. Me gustaría que nos platicaras un poquito de ese telar que tienes a tu espalda y que es, digamos, tu herramienta para trabajar todos los días en esta cuestión de los gabanes. Sí, este telar es donde trabajaba mi papá. Ok. Y en el telar más pequeño es donde yo me enseñé a trabajar. Este telar yo creo que tiene más de 90 años y sigue trabajando muy bien. Aquí yo realizo gabanes generalmente grandes, hasta 1,10 m Ok. de ancho. Y también pues hay que darle mantenimiento, porque así como cualquier herramienta, se va desgastando con el tiempo. Hace poco le arreglé estas mallas, que Sí. son las que separan la tela, y son las que estaban más desgastadas, y fueron las que me di un tiempo y las arreglé. También pues se tiene que poner la tela, y en esta parte, en la posterior, es donde sale ya el tejido, y en la anterior, en esta, es donde está la tela. Claro, la verdad es que nos parece maravilloso ver esta herramienta de trabajo que tienes. Muy pocas personas tenemos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ver de más cerca un telar de pedal como el que tú tienes. Y también creo que otro de las cosas u otro de los retos que tú tienes es seguir rescatando esta artesanía. Y nada más me gustaría que nos platicaras cuáles son justamente algunas cosas en las que estás trabajando, es decir, si estás recuperando algunas técnicas artesanales antiguas, la elaboración de tintes. Platícanos un poco al respecto. Sí, de hecho, ya aquí en Michoacán, por lo mismo, sí es complicado conseguir lana, pues es más complicado aún teñir lana. En los últimos años, los artesanos de aquí de la región, dícese Charapan, Nahuatzen, Pichátaro y aquí Santa Clara, nos hemos enfocado ya un poco más a lana, y en cuanto a lana de colores no tienen, o es muy escasa, o la que hay es en químicos. Y yo en estos últimos meses me he dedicado un poco más a rescate de los tintes naturales en esta región. Por ejemplo, de hecho aquí tenemos no sé si lo alcancen a notar. Sí, es azul, teñido en añil que me trajeron de Oaxaca. Oye, Carlos, con este material que nos estás compartiendo, terminamos esta parte de la entrevista, pero por favor, brevemente, rápidamente, recuérdanos tus redes sociales. Sí, en la página es Gabanes Michoacanos. Ahí se entra directo a mi WhatsApp, o si no también en mi Facebook personal como Carlos Sainz. Ahí está mi foto de perfil y están los gabanes también. Muchísimas gracias, Carlos, por esta charla. Te vamos a buscar y felicidades por todo el trabajo que vienes realizando. Un abrazo hasta Michoacán. Muchas gracias. Nos vemos. Continuamos en la Conjura de los Necios y en nuestra última entrevista del día agradecemos muchísimo la presencia de Alejandro Osorio, un buen amigo, él es artista visual y con una gran trayectoria importantísima, y por supuesto estar al frente de Galería Mercado Negro allá en Cholula, que la misma ciudad de Cholula tiene su propia dinámica en torno al arte y la cultura, y por lo pronto agradecemos esta charla. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Carlos, ¿qué tal? Yo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, también contento de poder platicar contigo después de ya un tiempo sin poder hacerlo. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar justamente de cómo viven allá en Cholula esta parte de las galerías, de las exposiciones. Pero me gustaría iniciar justamente para que la gente conozca un poco más de tu trabajo, que me parece justamente estamos haciendo hoy, viene al caso por esta relación en torno al espacio público, en torno a los monumentos y estas implicaciones culturales que tú manejas justamente en tu obra. Sí, así es, Carlos. Pues digo, respecto a tu comentario sobre las dinámicas que se han generado a los espacios culturales de Cholula, pues definitivamente sí son condiciones difíciles, ¿no? O sea, como muchos otros rubros y muchas otras ciudades y centros de producción cultural, pues lo del tema de la pandemia sí ha sido muy complicado porque pues obviamente sí la falta de flujo de públicos, la falta de dinámica de eventos culturales, todo eso se ha paralizado y ha también, digamos, como puesto en jaque mucha de la dinámica no solo cultural, sino también económica de los espacios, de los productores artísticos, de la gente que está también involucrado en la gestión cultural, pues definitivamente sí son momentos muy, muy complicados. Y bueno, por eso justamente, bueno, retomando tu segundo comentario respecto a como las dinámicas del espacio público, pues definitivamente estas circunstancias, digamos que son propicias justamente para eh, repensar nuevas dinámicas, ¿no? Con respecto al espacio público, con respecto a la participación, con respecto a la resignificación de las dinámicas culturales, dinámicas sociales, de intercambio en los espacios públicos. Digo, definitivamente ahorita con estas nuevas condiciones, con las restricciones ya de el flujo del acceso de la gente a los espacios interiores de, digamos, de museos, galerías, centros culturales, pues las dinámicas al aire libre parecen o se presentan como una posibilidad, digamos, pues bastante jugosa, bastante novedosa, justamente para proponer nuevas dinámicas, ¿no? O sea, ahorita justamente con estas restricciones creo que es una buena oportunidad y justo mucho de mi trabajo recientemente del lado de mi producción cultural, de mi producción artística, está vinculada precisamente a ese tema del espacio público, también vinculada a temas de ecología, ¿no? Entonces, ahorita justo mis últimos proyectos, es que ahorita estoy desarrollando, tienen que ver justamente como esta parte de la idea de jardín, ¿no? Y la idea de escultura, justamente vinculándose a como estas nuevas dinámicas, ¿no? También como señalar, también justamente como estas posibilidades, ¿no? De convivencia. Entonces sí, exactamente, es un tema, son temas que ahorita pues sí están muy presentes en mi trabajo, porque pues digamos las circunstancias, las condicionantes pues, de este fenómeno de la pandemia pues sí nos han puesto, digamos, pues en una situación compleja, ¿no? Así es. Oye, Ale, y en este sentido, me llama la atención que hay una, pues no sé, como dos caminos, ¿no? Una, es decir, por lo que pude apreciar en esta obra Hollín y papel recortado sobre papel de algodón, que en tus redes sociales podemos apreciar el proceso de construcción, es como si tomaras una parte de un plan, una parte de la ciudad y la intervinieras, pero en tu propio estudio. También creo que en algún momento tú como artista, o sea, es a la inversa, más que llevarte una parte de la ciudad hacia el interior de tu estudio, también el artista puede sacar su obra y colocarla en un espacio abierto, más allá del estudio, es decir, interactuar con la gente que transita los espacios públicos o semipúblicos, como puede ser un jardín de nuestra propia casa. Ah, ok, sí, pues fíjate, algo que no te había platicado y seguramente no estás muy enterado, pero yo me mudé, bueno, ahora estoy, digamos, como a medio camino, que es una situación como bastante sencilla, entre Puebla y, bueno, más bien entre Cholula y Tlaxcala.
Ok, ok. Sí, exactamente. Entonces, justo, bueno, sigo trabajando bajo ciertas dinámicas de la galería, que también ha tomado como un perfil diferente respecto como una idea más abierta de lo que es el arte y el diseño, ¿no? Que mi socia Nora es la que está como más al pendiente de estas dinámicas. Y por otro lado, pues yo, justamente el año pasado, con este tema de el confinamiento, con este tema como de repensar las dinámicas culturales y pues, ya sabes, como tu papel, mi papel en este mundo, ¿no? Pues decidí, bueno, también de acuerdo a otras circunstancias, decidí construir mi estudio, que ya es mío, en Tlaxcala. Ok. Entonces, exactamente, entonces estoy a medio camino entre Cholula, que sigo desarrollando como ciertos proyectos, ciertas cosas en la galería, sigo trabajando en el taller de Talavera, sigo haciendo algunos proyectos con un amigo que también hace escultura en madera, entonces, vaya, distintas dinámicas. Y bueno, el video justamente que compartí recientemente y que es parte como de esta nueva serie de producción, que es justamente la que ya estoy haciendo ahorita ya en mi nuevo estudio, ¿no? Entonces, sí son como varias dinámicas ahorita las que me ha permitido como reajustar esta circunstancia pandémica, o sea, por un lado mi relación y mi dinámica de trabajo en la galería, por otro lado los proyectos que ya tenía yo, digamos, como ideados o bocetados para proyectos en el espacio público, y por otro lado la dinámica de estudio, que ahora teniendo un estudio ya más grande y te digo, pues ya es como pensar a largo plazo sobre mi producción plástica, y es donde ahora me puedo permitir trabajar en estos formatos, ¿no? Claro. O sea, esta parte de los dibujos de humo son una serie ya que había trabajado durante varios años, pero digamos como muy al principio de mi carrera, como del 2008 al 2013 estuve como muy orientado mi producción de estudio a ese tipo de obra, que también, digamos, que toma referencias y reflexiona de muchos elementos del espacio público, de la idea de ruina, de la idea como de la ciudad en constante construcción, ¿no? Que mientras se construye, se destruye al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, justamente como todas esas dinámicas, todas esas referencias sobre lo urbano, sobre las estructuras, sobre referencias arquitectónicas, religiosas, tecnológicas, pues son como muchas referencias que ahorita ya en mi nuevo estudio, que ya es muchísimo más amplio, que ya puedo pensar, como te decía, a largo plazo sobre piezas, sobre procesos. Ahorita justamente llevo ya como desde principios de este año ya trabajando más en forma, o sea, la segunda mitad del año pasado, de todavía esta circunstancia pandémica, estuve más bien trabajando en la construcción de mi estudio, en la adecuación, en la mudanza y todo eso, y ya de inicios de este año, pues ya llevo como 3 meses justamente ya trabajando más en forma sobre mi obra plástica, y es justamente con esta serie de dibujos que empiezo, digamos, como un nuevo cuerpo de obra, de estudio, que retoma, como te decía, estos elementos, estas referencias sobre la idea de lo urbano, y que por otro lado, te digo, me da como la posibilidad justamente de empezar a pensar otras posibilidades, ya no necesariamente o estrictamente en términos de dibujo o en términos de obra terminada, sino como posibilidades para, digamos, interactuar, para desarrollar colaboraciones con, digamos, como con otros agentes creativos en el espacio público. Entonces ahorita estoy más un poco en esa dinámica. Claro. Oye, Alejandro, pero por supuesto, y teniendo las circunstancias que estamos viviendo presentes, pues la propia galería Mercado Negro, de la cual La Conjura de los Necios. hemos estado comentando un poquito, pues sigue unas dinámicas propias. Me gustaría que nos recordaras redes sociales, tanto las tuyas si quieres o las de la galería, porque ahí podemos encontrar y ver este material justamente del que hemos platicado un poco. Ah, claro, sí, o sea, la galería sigue teniendo, como dices, su propia dinámica. Si la visitan físicamente, también encontrarán obra de artistas jóvenes, obra de, digamos, artistas consolidados, algunas de mis piezas en Talavera,
y justamente valdría la pena que visitaran la página web que ahorita se está reestructurando como una tienda digital en donde van a tener mucho del trabajo. Es galeriamercadonegro.com, la página web en donde pueden visitar y ver como todo el catálogo. Las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, es igual Galería Mercado Negro, y mis redes sociales, mi página web es igual alejandrosorio.mx. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues gracias por esta charla, te estaríamos buscando. Muchísimas gracias, un abrazo. Un gusto. Es así como llegamos al final de la Conjura de los Necios. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.